un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos a saludar ya de inmediato a nuestro querido compañero, además, Pedro Urruchurtu, politólogo, profesor universitario, coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela, es vicepresidente de la red Real, ¿no? ¿Cómo se dice, Pedro? Hola, Relial, Red Liberal de América Latina. Relial. Muy bien, Pedro. Yo le estaba echando broma aquí a los muchachos de la audiencia porque ayer cuando te invitaba al programa decía que contigo se puede hablar de todo. Pero vamos a entrar en materia y te voy a comprometer rápidamente porque tú eres un estudioso de la situación internacional. Así como que quiero que caigamos en España con todo lo que está pasando en España, con todo el dinero que se está sabiendo que hay entre España y Venezuela, con el Pollo Carvajal y con todos otros nombres que han salido a la luz pública, pero quiero comprometerte con un análisis de tú como persona y como persona que usa las redes. ¿Qué te pasó a ti ayer? Cuéntanos cómo te afectó a ti el colapso que hubo ayer con las redes sociales. Bueno, en primer lugar, gracias. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre me honra poder estar en el programa. Mira, yo creo que ayer, bueno, como todos desconectados, ¿no? Afortunadamente, tú sabes que yo soy fanático de Twitter y bueno, Twitter no nos quedó mal. Hubo un intento ahí como de falla hacia el final de la tarde, pero la verdad es que Twitter fue la solución en muchos casos para estar informados y entender qué estaba pasando, ¿no? Sí. Sin embargo, yo ayer analizaba, teníamos varias reuniones, por lo menos Zoom no se cayó, entonces digamos que por ahí la dinámica seguía, o Telegram, en fin, pero analizábamos y al final creo que la reflexión es o sea, lo vulnerable que somos por un lado y por otro lado, lo dependientes que somos de la tecnología, ¿no? Es decir, el mundo ha migrado a una dinámica que obviamente ha sido muy beneficiosa porque la evolución tecnológica nos ha ayudado a acercarnos, nos ha ayudado a estar muy en contacto, a acortar las distancias, ciertamente ha sido fundamental, pero al mismo tiempo nos recuerda lo vulnerables que somos y además lo dependientes que somos de un aparato, de un servicio de mensajería. Es decir, lo remoto también, creo que ayer se pone sobre la mesa un debate importante en términos de, bueno, esto del teletrabajo, esto de las plataformas, esto, sí. Bueno, ¿qué pasa si un día hay se va al internet? ¿Qué pasa con la humanidad? Obviamente no pasaría nada, pero claro, vivimos en una era de tanta inmediatez, ¿no? De todo inmediato, la información vuela, o sea, todo choca, además, hay informaciones que van y vienen. Ayer había cualquier cantidad de rumores alrededor de lo que había pasado con Facebook y compañía. Entonces, bueno, creo que hay un mensaje allí interesante en términos de reflexionar que ciertamente lo tecnológico es una gran ayuda, pero no debe sustituir lo humano, no debe sustituir las relaciones. Es muy gracioso ver la cantidad de memes y cosas que salieron ayer de WhatsApp y me di cuenta que vivo en mi casa con alguien más y hablé con ella, o sea, ese tipo de cosas, porque aunque puede ser jocoso, sí te habla de que la tecnología ha sustituido muchas dinámicas que, bueno, que al final ayer se nos recordó que antes que todos somos humanos, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias lecciones que aprender, pero nada, como todos desconectados, creo que eso ayudó un poco también a uno a hacer otras cosas y a bueno, enfocarse y a entender estas cosas que son tan importantes, ¿no? Mira, Pedro. Reflexión. Mira, Pedro, le estaba comentando a Erika también, él está circulando y lo compartía con nuestro auditorio y ahora lo hago contigo también, que por supuesto estás enterado. Entonces Leopoldo López ayer decía y nos decía a todos nosotros que en los próximos días Guaidó va a anunciar una reestructuración de monómeros. Entonces yo le decía a Erika, bueno, ¿cómo interpretas tú esto? Guaidó desde España, que Calderón Berti le habló claro. Por cierto, le habló claro una vez más, porque no es la primera vez que Calderón Berti le dice las cosas de qué es lo que está ocurriendo, que hay que... Cuando se habla de eso hay que ponerse un pañuelo en la nariz, ¿vale? Y entonces, claro, desde siempre la gente te dice, pero chico, ¿vale? ¿Hasta cuándo? El enemigo es Maduro y el régimen. No saques a la luz pública todas esas cosas que están haciendo en las oposiciones, en la oposición, porque ellos son los nuestros. Nosotros estamos combatiendo es contra Maduro y el régimen. ¿Qué lectura le das tú a esto?
Mira, eso que tú dices, lo último que tú decías es muy cierto, ¿no? Hay como un chantaje, yo le llamo ese el chantaje del silencio, ¿no? El silencio, que es el chantaje unitario, con el cuento de que todos tenemos que estar unidos, todos con todos. Así eso incluye a corruptos, cómplices, a todo el mundo, ¿no? Y es muy peligroso, por cierto, porque al final, cuando tú aceptas corrupción y cuando tú aceptas a un cómplice en tus filas, no es que el cómplice se está limpiando, digamos, o se está acercando al lado de lo bueno, ¿no? Tú te estás acercando y te estás volviendo parte de la complicidad. Es al revés la cosa, ¿no? Entonces es muy peligroso porque creo yo que parte del problema que hay alrededor de todo esto y que ha sido la gran opacidad del gobierno interino es precisamente en el manejo de los recursos y la falta de información y de transparencia del país. Y es muy fácil decir que, o sea, es muy fácil que la gente diga, bueno, con mi corrupto no te metas, porque además te lo dicen, ya vendrá el momento para discutir esas cosas. Hoy la prioridad es salir del régimen. Y lo que la gente ignora, o no sé si por ingenuidad o por complicidad, es que no vamos a poder salir nunca del régimen si son estos personajes los que siguen al frente de la conducción de la oposición y de la conducción de la estrategia de la oposición. Entonces, cuando uno ve y uno entiende que el G4 que está allí, porque hay que decirlo con nombre y apellido, el G4, los 4 partidos que forman parte del G4, han secuestrado la estrategia opositora, han secuestrado la conducción de la oposición. Además, se han adueñado de la administración de los recursos que la comunidad internacional ha otorgado a través de diferentes vías, desde lo humanitario hasta el soporte político, porque hay que decirlo. A ver, el gobierno de los Estados Unidos ha dado plata para mantener al gobierno interino, eso está claro, eso está allí. Es decir, estos 4 partidos se han encargado de hacer con eso lo que les da la gana. No hay rendición de cuentas en este país. Ha habido mucha plata que se ha manejado y obviamente entra, que es lo más lamentable, activos tan importantes como, bueno, lo que puede ser Monómeros, lo que puede ser Citgo, que bueno, por de algún modo los gobiernos de Estados Unidos, de Colombia, buscan la manera de proteger. En el caso de Colombia, por cierto, hay que recordar que obviamente es binacional, pero que además, por cierto, y esto digamos, lo relaciono porque Noruega tiene que ver mucho con lo que es Monómeros también. Entonces, bueno, uno empieza a atar caos, ¿no? Porque si Noruega, principal competencia, pero además tiene intereses allí, y además Noruega es el que está auspiciando el diálogo en México, ¿qué creen ustedes que está buscando Noruega en México a partir de lo que está pasando con Monómeros? O sea, aquí hay muchas piezas que uno puede ir moviendo, pero al final de cuentas, Mingo y Eric y todos los que nos escuchan, lo lamentable de esto es que no hay rendición de cuentas, y lamentablemente lo que tanto se advirtió, el gobierno interino se empezó a diluir no solo por el tema de la frontera y la ayuda humanitaria, que ya fueron los primeros escándalos, incluso con manejo de recursos. Por ejemplo, el concierto. ¿Qué pasó con el concierto y la plata que se recolectó en ese concierto? Por ejemplo. Del 22 de febrero en la frontera. Entonces, 2 años después, la realidad es que sí, el gobierno interino se ha desgastado, pero ha sido porque ellos mismos decidieron tener dentro de sus filas a los corruptos, a los cómplices. Y bueno, mira lo que está pasando, estamos perdiendo, o en todo caso estamos poniendo en riesgo que son activos fundamentales de la República, mientras aquí todo el mundo se lava las manos. No, que vamos a reestructurar, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Nadie rinde cuentas. Y lamentablemente eso le está pasando factura a Guaidó, al gobierno interino, y bueno, hoy la gente desconfía de todos ellos, y creo que con razón. Sí, ahora quiero vincular todo esto que nos explicas, que es buenísimo, pero es muy oportuno vincularlo con México y vincularlo con España y con la Unión Europea, querido Pedro. Insisto, tú como estudioso de la situación internacional, ¿qué has pensado tú? Nosotros lo hemos dicho aquí por nuestras fuentes periodísticas desde hace 2 o 3 meses que la misión, que la misión de la observación interna de la europea iba a estar aquí avalando unas elecciones, pues, bueno, no, a lo mejor a la gente no le gusta el término que estoy usando de avalando, no está avalando, pues vienen como observadores a observar, pero ya vale, ese es un paso trascendental, importante en reconocimiento. Yo no sé cómo se manejan estas mafias con estos dineros sucios, porque hay mafias en España, hay criminales socialistas en España, como los hay aquí en Venezuela, y de aquí se ha mandado dinero sucio, mal habido de Maduro para los traficantes que hay allá. Entonces, ¿cómo queda la Unión Europea en una acción de esa naturaleza, Pedro? Mira, lamentablemente el señor Josep Borrell se ha convertido en el gran operador del régimen, infiltrando a la Unión Europea. Ya lo hacía desde el gobierno de España cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, hoy lo es como alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores. Y lamentablemente él está prestándose
a avalar, yo sí le digo avalar, es más, no solo avalar, a legitimar al régimen. Exactamente. A través de esa farsa, porque hay una legitimación. Es decir, el señor Borrell ha decidido políticamente, porque el criterio técnico, todos los criterios técnicos establecen que en Venezuela hoy no hay condiciones para el despliegue de una misión de observación electoral como las que plantea la Unión Europea. Y usted puede revisar el manual de las MOE de la Unión Europea y se va a dar cuenta que ninguno de los requisitos los cumple hoy Venezuela. Pero el señor Borrell ha tomado la decisión política, pisoteando lo técnico, para desplegar una misión en Venezuela, cuyo único propósito va a ser darle legitimidad al régimen, y tú vas a ver, el régimen va a usar la banderita de la Unión Europea en cada rincón del país para decir que su farsa la está viendo Europa, porque además ahí no van a decir que la está viendo Borrell, la está viendo Europa. Sí. Entonces, lo grave de lo que está cometiendo el señor Borrell es que está prestándose para que la Unión Europea sea parte de una farsa que disminuye, que básicamente acepta disminuir los estándares internacionales de observación electoral para avalar una farsa, desprestigiando a la propia Unión Europea, porque no se deslegitima el régimen, se deslegitima la Unión Europea en el momento en el que acepta venir a ver un proceso que ningún otro país aceptaría. Es más, la Unión Europea no aceptaría un proceso como el que va a tener lugar en Venezuela en la propia Europa. No lo aceptaría. Pero sí nos quieren encasquetar los venezolanos a través del señor Borrell, tener un proceso viciado para darle reconocimiento al régimen. Eso es criminal. Y obviamente le da más vida al régimen, le alarga el tiempo, como lo están buscando en México, como lo están haciendo todo lo que está pasando allí. Y eso hay que decirlo. Ahora bien, tú también mencionas un punto clave que tiene que ver con el entramado de corrupción, con todo lo que estamos viendo que se está destapando, pero además con el encubrimiento del gobierno español de muchas de las cosas que hoy se están destapando. Hay un encubrimiento. Es decir, fíjate, una de las cosas que nosotros siempre decimos, bueno, la comunidad internacional puede hacer más. Mira, la Unión Europea, los países de la Unión Europea podrían hacer muchísimo más si tan solo se dedicaran con inteligencia, porque tienen la información, a destapar los escándalos de corrupción y a destapar quién tiene plata en Europa por parte del régimen. Ahí hay mucho por hacer. Ahí se sabrían muchísimas cosas, pero no lo hacen. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser corrupción, puede ser que están comprados, puede ser que no les interesa. El punto es que hay mucha gente, familia del régimen, en torno al régimen, viviendo plácidamente en Europa, disfrutándose los reales en Europa, que se han robado de Venezuela, y encima de todo los encubren. Entonces, lo de España es muy vergonzoso, es muy lamentable. Además, bueno, el gobierno socialista claramente está en eso. La jefa de la misión electoral que viene a Venezuela es una socialista. Que además, si uno revisa su timeline de Twitter, se da cuenta cuál es su inclinación. Entonces, lamentablemente, la Unión Europea se está dejando pervertir por el señor Borrell, que está dispuesto a avalar a como dé lugar esta farsa a un costo, bueno, incalculable para los venezolanos, porque luego, imagínate tú, desde el 2006 no venían porque no habían dado condiciones, y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué ha mejorado? Absolutamente nada. Siguiendo los propios estándares de la Unión Europea. No es útil que venga esa misión, no es recomendable y no es factible. No es factible porque no tiene manera de desplegarse como correspondería hacer eso. Entonces, asumir una posición, retroceder para darle un carácter político a un régimen que hoy está acusado de crímenes de lesa humanidad, darle posicionamiento político a unos tipos que están presionados por la comunidad internacional, por la justicia internacional, es sencillamente un acto vergonzoso y cohabitador, colaboracionista, como los que están prestándose el juego dentro de Venezuela. Entonces ahí está el señor Capriles y compañía. Entonces, bueno, es todo un círculo vicioso muy peligroso, que al final, hay que decirlo, Mingo, condena a los venezolanos, y hay que oponerse a esta farsa a como dé lugar, incluso si viene la Unión Europea. Pedro Ruchurtu, amigos, hoy con nosotros. Hay muchas cosas que nos piden que conversemos con él. En dónde va a parar lo de México también. Nos preguntan los análisis de Pedro con relación a Pandora Papers. El Pollo Carvajal, esto tiene que ver con España, y Alex Saab, la situación actual, que pareciera que no termina en un destino feliz para los venezolanos, pero eso tiene que ser en la próxima parte. Además, todo lo que tiene Erika allí represado de las inquietudes de ustedes en los distintos chats, también uniendo aquí el de Mingo Blanco TV por Instagram. Pero vamos a Máster, vamos a un intervalo y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Bueno, vamos en publicidad a comenzar esta tanda con la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Ayer pasamos por allá, ayer los visitamos. Ustedes cuando vayan se van a poder dar cuenta que es
muy movido el ambiente que hay allí, porque a veces usted encuentra un stand, además del de Duncan, por ejemplo, para decirle la vida útil de su batería, completamente gratis, por supuesto. El otro día estaban unos muchachos que ofrecían una tarjeta inteligente para conexiones con Estados Unidos. Bueno, usted conversa con ellos, le entregan un folleto y le dicen de qué se trata el asunto, pues, ¿no? Usted necesita, por ejemplo, comprar unos cables de batería. Bueno, en la tienda de conveniencia, que yo quiero que usted vea qué bien surtida está. Y por supuesto no puedo dejar de felicitarlos porque ellos nos comunican diariamente a través de su Instagram, que es @B de Bolívar, P de papá, BP Terrazas. Si usted va todos los días a la historia, allí tiene, por ejemplo, buenos días, no hemos recibido gandola para hoy 5 de octubre todavía, estamos a la espera. En lo que llegue será anunciado por esta vía justo a la hora de apertura y le dicen inclusive vamos a estar surtiendo hasta las 3 de la tarde o hasta agotarse la existencia. Esto es una organización, porque esto es para que usted se organice y diga, bueno, mira, yo voy a estar pendiente de cuando llega la gasolina a la bomba de Terrazas del Club Hípico y me voy para allá. Usted se organiza y esa es la idea, pues, ¿no? ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy? Caramba, vamos a insistir. No hable por teléfono mientras está manejando, que es un peligro. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Quiero insistir, estamos en octubre, pero este trimestre vuela. Este trimestre es como un trampolín. Aterrizamos en diciembre volando y yo quiero que usted con bastante antelación mande a preparar estos panetoncitos, estos mini panetones de la pastelería del Corso. Estos que tengo aquí con el lacito dorado son de chocolate. Y estos que tengo aquí con el lacito moradito son de frutas, el clásico. Usted es un regalo fabuloso para diciembre, no solamente corporativo. Usted los puede mandar a hacer para la familia. Usted le regala esto a la familia y es un detalle. Mire, de parte mía, y le pone un lacito, le pone su tarjetica aquí, los pone hasta en el árbol de Navidad. ¿Qué le parece? Pero mándelos a hacer desde ya. Le voy a dar un dato. Cuando yo digo la pastelería italiana por tradición y excelencia, el embajador de Italia estaba desayunando con sus nietos y su familia el sábado porque había cumpleaños de por medio. Entonces, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y ahora quiero hablarles de los tapabocas. Aquí están. Fíjese, vamos a mostrarlos por aquí. Vamos a poner este aquí y vamos a poner este aquí. Azul y negro. Este tapabocas, bueno, que es el que yo puedo mostrar acá. Este es el que estoy usando. Esto es desechable, por supuesto. Yo siempre les he dicho que para la doble protección, primero la mascarilla y después el tapabocas. Tapabocas de 3 pliegues que son solamente para polvos no tóxicos. Pero usted está usando la doble protección si primero se coloca la mascarilla, como lo hemos mostrado acá. Lo importante que le quiero decir, porque estoy hablando de Produzca, es que usted lo puede comprar en la caja, con la caja, por caja, o los puede comprar por bulto. Y va a ser mucho más económico, va a ahorrar. Produzca, ¿dónde está? En su Instagram, @produzca.ve o www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Mira, Pedro, ahorita no tenemos a la mano el nombre de la señora de la comisión. De la representante de la Unión Europea que va a enviar Borrell. Que es portuguesa, pero ahorita, porque a lo mejor tú lo tienes a la mano el nombre, porque nosotros no, y nos lo están pidiendo aquí en el chat. ¿Tú sabes cómo se llama?
Sí, Isabel Santos. Isabel Santos, eurodiputada por el Grupo Socialista. Porque es que parece que es esposa de un señor que está implicado en corrupción, ¿no? Ah, bueno, esa no la tenía en el radar. Ah, bueno, no, ahí te la pasamos. Eso es lo que vamos a investigar. Esa no la tenía en el radar. Ah, bueno. Chévere. Vamos a investigar. Bueno, con más razón. Imagínate. Hay que investigar. Hay que negarse a eso. Y hay que señalarlo, además. Pedro, y también te están preguntando por el papá de Leopoldo López, que es eurodiputado. ¿Cuál es la postura del papá de Leopoldo López ante esta decisión de Josep Borrell? Y también hay otra pregunta para ti. ¿Qué sabes de las gestiones que está haciendo el Estali González? Mingo. Estali González, en cuanto a que él iba a proponer la avenida del Centro Carter también, y una misión de la ONU para que vieran también las elecciones del 21 de noviembre. Mira, voy a comenzar por lo último, ¿no? De verdad que estos señores son unos impresentables. Imagínate tú, Centro Carter. O sea, solamente investigando la trayectoria del Centro Carter y su rol en Venezuela durante la época del revocatorio y compañía. Pretender que vengan hoy es un absurdo, pero además es un insulto a los venezolanos, ¿no? Y además, o sea, insistir en que venga la observación internacional como si en Venezuela se cumplieran los estándares internacionales es hacerle un daño enorme a las instituciones que verdaderamente ven elecciones y que realmente van a protectorar. Es decir, se está quemando un cartucho que va a ser fundamental en otras circunstancias de país. Eso es terrible, porque aquí hay unos actores políticos, el señor Stalin, el señor Capriles y otros, que permanentemente han estado en esas gestiones desde hace mucho, intentando canjear presos políticos, intentando, hacerlo bien en Europa y vendiéndose ellos como la alternativa, con una clara propuesta, además hay que decirlo, y hay que ir preparándose para eso porque ese discurso viene. Nos van a empezar a hablar de que el revocatorio es la solución el año que viene. Sí. Y ellos van a ser los abanderados de eso, porque el señor Capriles quiere ser candidato presidencial en el 2024. Y toda esta gente está apostando a que lo de Noruega llegue a esa fecha para el 2024 ir para supuestas elecciones presidenciales y supuestamente ganar el régimen. Y así nos van a tener, es el eterno, el ritornelo, pues, ¿no? Ahí estás todo el tiempo en eso y ya los venezolanos están... Lo bueno es que los venezolanos se han dado cuenta. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Quién es quién? Y eso es importante. Pero bueno, esas gestiones están allí. La primera pregunta que se me fue, perdón, que me habías hecho, Erika. Era en relación con el papá de Leopoldo López y como eurodiputado, con su postura frente a esta decisión de Borrell. Sí, sí, bueno, el señor López Gil, eurodiputado por el Grupo Popular, ha asumido el tema Venezuela. Honestamente, yo desconozco cuál ha sido su rol directo en todo esto. Obviamente, cuando uno ve declaraciones, por un lado, hace 2 semanas el señor López Hijo diciendo que no estaban en condiciones para que viniera a la Unión Europea, y luego esta semana dice que estamos perdiendo. Dice que el 20 de noviembre para organizarse y para articularse y no sé qué más. Uno entendería que claramente hay gestiones para intentar estimular algún tipo de presencia europea en las elecciones. Yo no tengo la confirmación de eso, pero no me sorprendería. Lo cierto es que, utilizan este tipo de cargos y este tipo de temas para volverse los voceros únicos del tema Venezuela, por ser una voz autorizada, entre comillas, por ser venezolano y por ser europarlamentario, y lamentablemente secuestran las otras, digamos, la vocería de la lucha en Venezuela, y entonces además invisibilizan otras visiones u otros elementos. Por eso es que nosotros en 20, hace 1 semana, 2 semanas, mandamos una carta a todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, pidiéndoles no solo que exijan la publicación del informe de la misión exploratoria que vino en julio a Venezuela, sino que además increparan al alto representante, el señor Borrell, al por qué va a enviar una misión a Venezuela si no están dadas las condiciones, porque estamos segurísimos, como se lo hicimos saber a esa misión en Venezuela, que ese informe establece que no están dadas las condiciones técnicas para que venga nadie en ninguna fase. Entonces, muy lamentable que algunos se presten para esto, pero bueno, es parte de la misma dinámica que estamos viendo. Aquí se cambió el mantra del gobierno interino, que buscaba pues el cese de la usurpación. Aquí luego se habló de convivencia y prácticamente hoy nos están diciendo que no queda otra que rendirnos ante el régimen. Y bueno, y si viene Europa, qué bueno, o sea, nos están lanzando un salvavidas, qué bueno, con eso vamos a ver qué resolvemos, y resulta que vamos a terminar más condenados que nunca, porque lo más grave de esto, Mingo,
y nosotros lo hemos dicho muchísimo en 20 y es parte de nuestra posición al respecto, es que lo más grave de todo esto es que lo que se busca es el sacrificio de la justicia internacional contra el régimen, porque cuando tú sacas al régimen de la dinámica en la que se envuelve y se sigue desenvolviendo, que es una naturaleza criminal, para traerlo al terreno de la política, no solo lo estás blanqueando, sino que además le estás haciendo un enorme daño al país, le estás dando el rol inadecuado a un régimen que no es político. Entonces, es muy largo lo que está pasando porque, bueno, actores de oposición, algunos entre comillas oposición, se han prestado para ese juego por las razones que sean, no especularé aquí. Sí, pero fíjate, los análisis de Pedro Ruchurto son siempre muy certeros, pues, ¿no? Pero ellos son peso pluma, Pedro, y logran sus objetivos, logran su cometido, logran lo que se proponen dentro del campo de la maldad, ¿vale? Ellos triunfan. Pedro, y además te pregunta el señor Carlos Caro, ¿por qué 20 Venezuela y María Corina Machado no se colocan al frente como la verdadera oposición? Bueno, porque, digamos, es que obviamente, y ojo, eso lo estamos escuchando, lo escuchamos mucho. Esto no es un asunto de aparecer un día y decir yo soy el líder de la oposición. Claro. No es un momento, tú no dices hoy yo soy el verdadero líder. Aquí al final hay un proceso en marcha en el que claramente, creo yo, la comunidad internacional se está dando cuenta de quién es quién, se está dando cuenta de los enormes errores que se han cometido y se están dando cuenta de que hay que ampliar el radar y que hay que buscar otras interlocuciones. Y yo creo que hay una enorme oportunidad para, obviamente, tener una legitimidad y para ir haciendo algunas cosas que van posicionando, pero como te digo, eso no es un asunto de salir hoy y decir yo soy el verdadero líder de la oposición, es hacer las cosas, es demostrar las cosas, es organizarse como organización, como partido, como movimiento, como liderazgo, y a partir de ahí ir mostrando cuál es el camino. Y yo creo que eso es un trabajo que se ha venido haciendo y creo que además hoy el país lo conoce de esa manera, ¿no? Cuando uno habla con gente y uno se da cuenta que ciertamente allí, y ese ha sido nuestro rol además, ¿no? No solamente ser una especie de voz de la conciencia, sino también de decir, bueno, cuando todo el mundo se quiere ir para el barranco, nosotros creemos que no hay que irse por el barranco, y por eso yo siempre me acuerdo de Churchill, yo soy churchilliano, siempre lo digo, al final la verdad, siempre se trata de la verdad y de hacer lo correcto, ¿no? Y como dicen por ahí, hay que hacer lo correcto así nadie esté de acuerdo, porque bueno, lo correcto es lo correcto así todo el mundo esté en contra, y lo incorrecto es lo incorrecto así todo el mundo lo haga. Claro. Entonces uno tiene que siempre ir hacia lo correcto. Este tejemaneje que parece que es eterno entre Colombia y Venezuela, querido amigo, ¿cómo evalúas tú esta noticia que también suma dentro de ese mismo pastel de que se abre la frontera? Bueno, el régimen se aprovecha obviamente de ciertos elementos de la propia debilidad del gobierno interino, de su falta de, obviamente, capacidades, y obviamente el régimen se aprovecha de todo eso para ganar terreno. Obviamente Duque anunció que por un tema incluso de mucha presión en la zona fronteriza, de que haya un intercambio comercial, que se abra la frontera, Duque anunció que la iba a abrir, que paulatinamente el régimen se aprovecha de eso, porque aquí hay que parar lógica. El régimen siempre va a buscar legitimidad en cada espacio que pueda, en México, en donde vaya. Entonces, ¿por qué pica adelante? Bueno, anuncia con bombos y platillos que aquí, que allá, que abre la frontera. Porque, bueno, ellos están intentando decir, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos legítimos, reconózcame a mí. Y bueno, obviamente eso le coloca al gobierno de Duque una enorme responsabilidad, porque tienen que ser muy cuidadosos de no dar un paso falso. O sea, por ejemplo, reabrir la oficina consular en Venezuela, que es una demanda de los colombianos hoy. Bueno, es una necesidad, pero también puede ser una trampa, porque puede terminar reconociendo al régimen, aunque ha sido su posición de no reconocerlo. Entonces, lo mismo si Estados Unidos reabre el consulado en Caracas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que estos son momentos muy delicados, porque el régimen se va a valer de cada espacio posible para ganar legitimidad y decir que ellos son los que mandan. Entonces saca los containers en la frontera, van para allá, arman el show, dicen que van a abrir el intercambio. La realidad es que el intercambio en todo caso será de Colombia para acá, porque acá no está saliendo nada para allá, salvo gente que no va a dejar de pasar la frontera. Pero bueno, hay que ver esto con mucho cuidado, definitivamente. Sí. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, querido amigo. Qué bueno siempre es conversar con Pedro. Quedaron muchos temas, lo de los papers, quedó un montón de cosas pendientes. Y lo de los tiburones de La Guaira, que según Mingo contigo se podía hablar hasta de eso.
No, pero tú sabes... Este es el año, vamos para encima. Tú sabes que quisiera comprometerte en que hagamos un programa, le voy a decir a Erika y a Catherine, al equipo del programa, que hagamos un debate contigo sobre liderazgos versus partidos políticos en el mundo entero. Eso me parece muy interesante, lo que está pasando. Interesantísimo. Sí. Cuentan conmigo, claro que sí. Gracias, claro que sí. Querido amigo, un gran abrazo. Pedro Uruchurtu, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana, mujer. Hasta mañana. Hasta mañana, amigo. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.